toman sus apuntes. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Madre Celeste, te pedimos tu Espíritu para que nos asistas, nos formes, nos llenes de tu amor, nos des la gracia que necesitamos para ayudar las almas, los corazones de tus hijos, mamá, que han sido oprimidos y dañados. Te pedimos, Madre, tu compañía, tu protección y tu ayuda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Vamos a tener hoy un tema bien interesante. Vamos a trabajarlo. Pero antes quiero, finalizar algo del tema anterior. La charla anterior me parece que fue bien interesante. Y hablamos de la paternidad que debe tenerse, del acompañamiento espiritual. Estamos viendo como que los oficios que debe tener un acompañante espiritual. Y uno de estos es ser padre. En esta paternidad quiero hacer un énfasis finalmente de la importancia que el acompañante sea padre, pero padre no lo debemos entender como veíamos al final, un paternalista que le resuelve la vida a las personas que atienden, sino un padre que acompaña, un padre que corrige, un padre que anima, un padre que ama, un padre que hace adulto al hijo. Eso es una cualidad fundamental que no tratamos, pero es fundamental hacer adulto al hijo. El padre es el que ayuda a madurar al hijo, a ayudar a ser adulto. Entonces, él lo hace de muchas maneras. Uno podría hacer, como lo vimos con Jesús y San José. San José le ayudó a su hijo a tener madurez, enseñándole a trabajar. Y uno ve en el Evangelio que le decía, este no es el hijo del carpintero. A Jesús lo reconocían como el hijo del carpintero, y a San José lo reconocían por su trabajo. O sea, ambos trabajaban en la carpintería y el trabajo se volvió un medio para madurar al hijo. Pero entonces, en el acompañamiento espiritual propiamente, nosotros debemos buscar madurez de almas. Personas que, aunque tienen procesos espirituales, no vayan teniendo un vicio que va teniendo la persona que tiene un problema o un problema material, espiritual, de sanación o liberación, y es el ser humano nos viciamos en quejarnos por todo. Eso es un acto de inmadurez. Nada más llevémoslo a la vida familiar. Un hijo que se queja de lo que la mamá cocina, un hijo que se queja de que estudia, un hijo que se queja, un hijo que se queja de los juguetes que tiene, un hijo que se queja de todo, definitivamente es un hijo mal educado. Nosotros, una de las maneras de educar a estos casos y de no dejar malformar es ayudando, y nosotros somos los primeros. Es un tema difícil de toda la vida, pero dejar las lamentaciones, de hacernos víctimas, eso no va para nada con la fe adulta. La fe adulta, como un adulto, asume responsabilidades, asume consecuencias de actos. Entonces nosotros debemos procurar de ayudar a que las personas maduren. Los libros que hablan de la confesión, cuando se habla de los sacerdotes, se recomienda a los sacerdotes ponerse penitencias acorde al pecado que se ha cometido. Esto nosotros podemos aprender. Nosotros no ponemos penitencias, obviamente, pero sí le ponemos tareas de virtud a la persona. Nuestras tareas tienen que ir muy encaminadas a tratar de ser proporcionales en el defecto de la persona. Pongo un ejemplo. Alguna vez
una niña la atendió un misionero, la niña le decía, yo tengo miedo de todo, mis papás me han hecho de todo. Tarea para esta niña, váyase, le dijo el misionero, hombre, váyase a andar en bus. ¿Se ha montado en bus? Nunca, no sé ni dónde coge, ni dónde lo... Listo, váyase a montar en bus, aprenda a montar en bus. ¿Le da miedo a eso? Sí, enfrente sus miedos ahí. Una tarea muy sencilla, pero que a un caso le puede servir mucho. Los papás son paternalistas, le ayuda a uno, a la persona a salir de esa actitud con mucho cariño. Entonces, nuestras tareas tienen que ir muy en procurar de las personas que maduren en la fe cristiana, a que no comprendan que este ministerio es un ministerio de sobarlos, de lágrimas, no, esto es un ministerio de crecimiento. Si la liberación, la sanación interior no sirven para que el alma crezca, estamos cometiendo el más grave de los errores, no estamos haciendo nada, no estamos dando a Cristo. La persona tiene que crecer en el amor por Dios y este crecimiento en el amor por Dios se nos debe reflejar en la vida humana, los aspectos humanos de la vida. Es uno de los aspectos de ayudar esta fe adulta de las personas, de ser padres de almas, es ayudarles a que maduren. El trabajo con los jóvenes debe ser un trabajo de mucha tarea, mucho acompañamiento y poca liberación y sanación. Estrictamente la necesaria. Los jóvenes debemos formarlos más por la época que viven, la batalla que tienen. Me estoy leyendo el libro del Padre Pío. Los autores dicen que a los 15 años el Padre Pío empezó los ataques y embestidas del mundo y el demonio. El mismo Padre Pío lo reconocía en el libro que leo, que hay un escrito de él donde habla de sus 15 años y dice: yo era atraído por la vida monástica como nadie, pero también por el mundo como nadie. Y me llamaba mucho la atención, mi corazón estaba en una batalla dividido. En una época de estas tan brava, que los santos también la han vivido, los jóvenes debemos trabajarlos desde la voluntad, la liberación, y cuando digo jóvenes, me refiero también podría aquí entrar personas que, aunque no tengan la edad de un joven de 15, 16, 17 años, entonces también se trabajen de esta manera, una persona muy madura, por el trabajo de la voluntad y del entendimiento. Eso es fundamental, siempre en todos, más en los jóvenes. ¿Cuál es la razón? Que a uno la vida, como hablaba Manuela la lección anterior, la vida misma le va llevando a uno a formar su personalidad. Cuando vamos desarrollando esta personalidad, hay cosas que se van haciendo de la vida cristiana y es el ideal, pero si no, Dios a veces también usa medios muy naturales, un fracaso, una pérdida, el sufrimiento que a todos nos toca vivir. Hay personas que el sufrimiento lo asimilan cristianamente sin darse cuenta, entonces esto les ayuda a crecer. Entonces uno lee, por ejemplo, estos autores empresarios y dicen, el camino para ser empresario es ¿cuál? El fracaso. La gente le tiene miedo al fracaso, en cambio yo aprendí que el fracaso es el medio para hacer empresa. ¿Qué es eso? Algo que Dios ha dejado en la vida natural del hombre y que ellos lo han descubierto de un campo de la vida, pero esa es la vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir esto en primer lugar, pero también ayudarle a los jóvenes que atendemos la voluntad, a tener criterio. La madurez, la fe adulta no consiste en que la persona prescinda del acompañamiento, aunque sí lo necesite menos, lo necesite ya no tanto como para poder hacerle, sino para no perderse. Cambia un poco el enfoque. El acompañamiento se vuelve más direccionar que empujar. Quizás al principio nos toca mucho la batalla de empuje, atraiga, conquiste, motive, pero el acompañamiento tiene que ir cambiando a una fe adulta donde ya sea, yo le digo por dónde se hace, pero ya no vamos a estar, venga, si reza o no reza, no, usted como que no reza, no, ya debe haber un poco de madurez.
de madurez, eso se tiene que ir formando. Ya los acompañamientos van encaminados a temas distintos, porque ya no es, ya tiene todas las preguntas, no, ya uno le va diciendo, bueno, con lo que tú sabes, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Entonces la persona, uno ahí va viendo en sus respuestas el criterio que va adquiriendo, pero la idea es que la misma persona tenga discernimiento, luz de parte de Dios para poder resolver las diferentes situaciones de la vida y tenga un piso. Obviamente María Auxiliadora no se encarga de hacerse acompañantes espirituales per secula seculorum de las personas por siempre, pero bueno, estamos hablando del acompañamiento en general. Nosotros en María Auxiliadora lo que hacemos es acompañamiento de sanación interior, terminamos y avanzamos con otro caso porque no da para hacernos acompañantes de todo el mundo y no es nuestra misión. Hay dos misiones ahorita que se desarrollan en lazos, misión acompañamiento, consejería espiritual, y nosotros que tenemos el apostolado en el mismo campo, la consejería espiritual. La diferencia es, ellos sí pueden llevar a una persona a un largo acompañamiento de muchos aspectos de la vida, pero en la sanación interior lo remiten a María Auxiliadora, en el tema de liberación sobre todo lo remiten a María Auxiliadora, sanación y liberación. Nosotros podemos también hacer lo mismo, sanación, liberación, y vaya, necesitamos acompañamiento de su noviazgo, vaya misión consejería. No es propiamente en lo que debemos enfocarnos, porque la misa es mucha, los obreros pocos, y qué tal ponernos a recoger cosechas que no nos corresponden, cuando la nuestra se nos puede podrir porque es mucha la mies es un fruto ya maduro. Entonces, bueno, tenemos que ayudar a madurar, los jóvenes ayudan a madurar desde la renuncia, es una cosa fundamental. Yo no sé si ustedes han visto, pero la renuncia enamorada, Santi trabaja mucho, ha trabajado mucho la renuncia con las personas, los jóvenes que él ha llevado procesos. Y esto funciona mucho, entonces hay que enamorar a la persona, al joven, y un joven enamorado, cuando está enamorado, vota lo que sea. Hay que aprovecharse de eso. Hay que ganarse el corazón del joven, pero hay que empezarlo a llevar. Cuando a mí me han llegado casos, María Auxiliadora han llegado casos, o he visto casos de Rodri, de personas que dicen, bueno, jóvenes de 15 años con una liberación, que hay que empezar a hacer un trabajo de decirle, por ejemplo, tuve una vez un par de niñas y yo metí a la mamá en el proceso, no a que escuchara todo, pero sí a vincularla con las tareas que yo le ponía a los muchachos para que ella supiera la razón, no se fuera a escandalizar y les ayudara, sin obligarlos, porque yo no le decía, no les recuerdo, que ellas lo hagan solas, buscando esa madurez. Entonces estas niñas se me hicieron unos pactos, eran un par de gemelas, hermanitas, y yo empecé a trabajarlas con la renuncia. Bueno, música, de una vez. Obviamente las iba enamorando por otro lado de la Eucaristía, la oración, de la vida espiritual, y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿me escuchan bien? Es que se me congeló la imagen. Alguien que me diga a ver si me están escuchando. Muy bien, Osquitar, está muy bien. Ah, bueno, perfecto. Es que me congeló la imagen, entonces pensé que se había caído. Bueno, entonces, esta parte de gemelitas, yo empecé las uñas de negro. Hombre, esto no es de un tema de superstición y hago la claridad. No es que el negro sea pecado, sino que es lo que representaba para ellas y lo que el satanismo le da a la representación. Un misionero se puede poner negro, sí. Ahora, vestirse todo de negro, uno sabe que no es una gran imagen de un misionero de María Auxiliadora, porque esto lo utilizan en el espíritu rockero, en el espíritu satánico. Entonces, digamos que nosotros no es como, fuerte. Ahora, yo tengo un buzo negro, pues obviamente eso no tiene problema, ni mucho menos un vestido negro, hago la aclaración, porque en este ministerio hay unos extremos muy bravos, entonces hay gente que dice, usted no puede rezar a las 3 de la mañana porque esa es la hora del demonio, la hora que hacen cosas demoníacas. Hombre, antes ahí es que hay que rezar. Si eso es realidad, ahí es donde hay que rezar. No tenemos miedo, la oración es más fuerte que un rito demoníaco.
Lo mismo los colores, hombre, los colores, la nueva era los ha utilizado, pero nosotros no los utilizamos en el mismo espíritu. Entonces, era el significado para estas niñas que tenían negro. Sus uñas negras, yo les hacía cambiar de color. Tan fuerte el tema que no eran capaces de inicialmente pintarse de rosado. Esto hasta la feminidad les va quitando. Entonces es ese trabajo de renuncia. Me acuerdo que una vez les dije, bueno, por tanto tiempo no van a volver a usar nada negro. Tienen mucha ropa negra, si van a regalar la mitad y la otra no la van a usar en 2 meses. Que hombre, no hay manera de ayudarle a una persona de estas si quedan con vínculos con esto del satanismo y el rock. Bueno, en fin, y ese es el trabajo que debemos ir haciendo, enamorando y renuncio, enamorando y renuncio. Es un trabajo fuerte porque la renuncia requiere un espíritu enamorado y requiere voluntad para no devolverse. ¿Quién como los Osquitar se perdió? Nadie como Dios. Probablemente fue que se le cayó el internet. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una oracioncita mientras él llega. De todas maneras, sabemos que en ese tiempo de tanto consumo de datos y de internet probablemente hay alguna falla en el sistema. Entonces, vamos a hacer una oracioncita, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. De todas formas, también hay que agradecerles, muchachos. Yo la verdad todavía tengo mi corazón feliz por el retiro que acabamos de tener. Es más, acabamos de tener retiro y yo ya estoy ansioso por el próximo que vamos a tener, que no sé cuándo sea, pues no le estoy diciendo que vamos a tener otro retiro, sino que estoy ansioso por el próximo retiro, porque Dios ha sido grande y maravilloso con nosotros, nos ha querido formar, nos ha querido cuidar, y bueno, gracias a Dios por todas estas cositas. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo, puedo ser revuelto. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme y no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Bueno, muchachos, aprovechemos también un poquito para compartir. O sea, Oscar nos ha regalado, bueno, Dios nos ha regalado a través de Oscar, nuestro director, un buen curso sobre el tema del acompañamiento. Yo quisiera de pronto escuchar, que fuéramos compartiendo un poquitico sobre lo que hemos aprendido en este curso, las cosas nuevas que hemos aprendido, o quizás cosas que ya conocíamos, pero lo hemos entendido de una manera nueva a través de la explicación que nos ha dado Oscar a través de esta charla. Yo quisiera escucharlos. No sé, quién quiere de pronto darnos alguna opinión sobre el tema. De pronto Angelita, que la veo tan juiciosa ya con las gafas puestas y tomando nota. ¿Quién como Dios? Como Dios, Angelita. Juli, no, pues, a ver, yo pienso que, pero ¿quién está escribiendo en inglés? My name is Julián, no sé, nadie. Bueno. O me están traduciendo todo lo que, o están traduciendo todo lo que hablamos en inglés, no sé. Bueno,
con respecto a lo que hemos recibido, de verdad que ha sido de mucho apoyo, porque precisamente en estos días para mí ha sido una semana llena de acompañamientos, y yo doy gracias a Dios porque he cogido muchas bases de lo que decías, que quizás cosas que uno conoce, pero se fortalece más en lo que hemos ido recibiendo. Me dio mucho pesar esta semana porque esa charla que se escuchó tan bonita, la de los padres, pues yo estuve ausente, la estuve escuchando, pero como ausente, porque no podía estar como atenta a la charla muy así, muy de frente. Entonces me dio mucho pesar, pero sé que hubo muchos momentos especiales y pues sobre todo cosas muy importantes que uno tenía que tomar nota. Sin embargo, yo me imagino que ustedes nos van a pasar las grabaciones. Eh, pero no de todo, yo diría que ha sido de mucha ayuda. Lo he ido como implementando en las cositas que he ido como eh, recibiendo, y me ha ido muy bien. Pues siento yo que me ha ido muy bien porque gracias a lo que el Señor ha permitido a través de Osquitar regalarnos, y obviamente, o sea, en detalles que me he quedado y que no me he quedado, no, yo diría que me ha quedado mucho, pero pienso que expresarnos es como complicado, entonces no sé, Julián. Muy bien, no, Y eso ya. está bien. Lo importante no es solamente la teoría explicable, sino también, o sea, lo que entendiste, pero que puedas explicar. Lo más importante es lo que entendiste, llevaste al corazón y lo vas a poder ejecutar a la hora de atender a alguien Sí, de y verdad de poder que hacer el agradezco mucho acompañamiento a eso. alguien. Bueno, Ferneycito, que también te veo por acá, hermano. Contame, hermano, cómo te ha ido con las charlas de acompañamiento, todo esto que Osquitar nos ha ayudado y nos ha mostrado. Bueno, me dice Osquitar que Juli, ¿puedo Joa, de decir señor. algo? Lady, espérame un Ah, segundito, perdón. da- Joa, estabas eh, diciendo algo, porfa. sí, hermano, me dice Osquitar que ya está cuadrando el tema de que se le bloqueó el computador y bueno, ya se está volviendo Ah, a reconectar. Espera un minutico. listo, hermano. No, aquí estamos compartiendo muy bueno. Dígale que bienvenido cuando llegue. Porfa. Ladycita, eh, contanos. no prendo la cámara porque estoy por acá en la calle, apenas estoy llegando del trabajo. Bueno, Pero tranquila. sí me parece súper bonito. Sobre todo me llegó muchísimo la charla cuando él decía de el martirio por las almas. Y la verdad, en muchas ocasiones como que cuando uno ve las películas y cuando ve Cristian y todo, y uno dice, ay no, yo quisiera en algún momento poder tener pues, la gracia de ser mártir. Entonces, ya cuando él nos decía eso, ya uno entendía, es que, o sea, sí podemos todos los días ser mártires, porque cuando oramos por las almas, cuando nos desgastamos por ellas, y no haber entendido el martirio de esa forma, la verdad, no, más bien es entender el martirio de esa forma, es una cosa impresionante y que me llegó muchísimo, y la verdad, todas las charlas súper bonitas, y no me pierdo ninguna, pues trato de no perderme ninguna, pero así sea uno caminando, irlas escuchando, pero la verdad, muy, muy provechos, y sobre todo para no solo tenerlas en un cuaderno, sino también aplicarlas, como estaba diciendo Angelita ahora. Y Muy después de bien. Dios, Nadie como María, Ladycita, Dios le pague. amén. Bueno, por ahí también veo a Fane. Fane, quería saber. Olguita, ¿quién me habla por aquí? Sí, Olguita, contame, pues, contame vos, porfa, qué También, pena. bueno, la verdad me han llegado demasiado las charlas, sobre todo la de la paternidad, y asociándolas al Evangelio del Buen Pastor, sí que me han llegado, porque el buen pastor, ¿qué no hace por las ovejas? ¿Cómo las defiende del lobo?
madruga por las ovejas, si están enfermitas las cura, sabe cuántas ovejitas tiene, o sea, está pendiente de todo su rebaño. Y entonces yo pues asocié este evangelio y me ha dado, mejor dicho, he meditado mucho qué estoy haciendo yo realmente por las ovejitas que el Señor me ha entregado a mí. Y después de Dios, Nadie como María, Olguita, Dios le pague, qué belleza. Es verdad, ese evangelio del buen pastor es un evangelio muy diciente, es un evangelio del cual nosotros debemos sacar largo rato para meditar, dado que obviamente todos los que dirigen, ya sean casos, ya sean temas de misioneros o obviamente los sacerdotes, los obispos, que son como que los propiamente que han sido llamados a ser pastores, pues todos los que dirigimos casos debemos meditar constantemente en este evangelio para poder eh, escuchar la voz de Dios, para conocer cómo es un buen pastor, cómo, cuáles son las características de ser un buen pastor y cómo, pues, obviamente ejecutarlo con las almas. Entonces, este evangelio yo creo que es también muy clave en nuestro apostolado, porque el mismo Señor en el evangelio dice, hombre, el buen pastor da su vida, da la vida por sus ovejas. También por allá en otra parte del evangelio dice que el buen pastor deja las 99, va por la que está perdida, la que está enferma, la que está aporreadita. Y en realidad ese es nuestro apostolado. Nosotros, obviamente, en un retiro se va por cada uno es la oveja número uno, o sea, dejamos las 99, vamos por la uno del retiro, y se ayuda, se le evangeliza, pero en sí mismo nosotros estamos atendiendo en los talleres, las personas de los talleres son personas enfermitas, heriditas, digámoslo así, pues heriditas por el demonio, por el mundo, por la carne, y que obviamente debemos ir a ayudar, ir a tratar, ir a buscarla, hablarles con mucho amor, ser la puerta por donde las ovejas también. eh, Suena raro, pero es como una especie de acomodación al Evangelio, por donde también entran a Cristo. Entonces ese Evangelio es muy diciente y es muy necesario también para nuestro apostolado. Fanny, ahora sí. ¿Quién como Dios? nadie Nadie como como Dios. Juli, qué pena, es que yo acabé de entrar y no sé de qué están hablando. Qué pena, me dices, porfa. No, estaba diciendo que cómo les había parecido pues las, las formaciones que habíamos recibido hasta ahora, pues en todo el tema de los acompañamientos, qué te ha ayudado, qué te ha servido, qué te ha parecido útil. Bueno, no, a ver, yo creo que eh, yo hacía un tipo de acompañamiento antes de esta formación y creo que va a ser diferente después de esta formación. Porque realmente a nosotros, bueno, yo me evaluaba como en el acompañamiento, yo me evaluaba cómo los hacía, y pues obviamente siempre en nosotros hay una recta intención, eso no se puede dudar, y el deseo, pero que nosotros realmente, o al menos lo digo por mí, después de esto, entender qué es ser pastor, qué es ser un verdadero acompañante, cómo es vivir acompañando esa cruz que esa persona lleva, hacernos partícipes como de su vida, de sus cruces, acompañándolas en las oraciones, mortificándonos por ellas. Igual nosotros sabíamos que debíamos orar, mortificarnos y todo eso, pero creo que como que esta formación hizo como un clic, o al menos a mí, pues me hizo como un clic como en la cabeza, y como que he logrado profundizar y ahondar más en lo que es ser un acompañante y en la gran responsabilidad que eso conlleva. Y pues, como decía Osquitar el domingo, creo que fue Osquitar, qué importante es saber cómo nosotros, cómo las personas que nosotros acompañamos, nosotros nos volvemos ese tipo de pastores que ellos siguen ciegamente lo que nosotros decimos. Y yo decía, qué responsabilidad tan grande, porque si usted hace un acompañamiento, usted le dice a una persona, hace esto, no, lo normal de la persona, pues, que quiere sanarse, que quiere liberarse, pues, es obedecer, ¿cierto? Obedece,
yo decía, qué responsabilidad tan grande, cómo tenemos que estar tan unidos a Dios, pedirle tanto al Señor a través de la Virgen, pedirle tanto al Señor que nos enseñe a pastorear las ovejas. Entonces yo pienso que pues la formación que hemos recibido más el Evangelio, y no solamente el del domingo, sino el de hoy, que también habla de las ovejas, es para meditar bastante sobre cómo estamos haciendo las cosas. Sí, Juan, es verdad, muy bonito todo lo que el Señor nos ha mostrado todos estos días. Bueno, ya llegó Osquitar, entonces vamos a retomar entonces lo que llamamos de la formación. Y después de Dios... Como Dios, muchachos. Ahí como María. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Me ven? Sí, señor. Sí, Osquitar. Bueno, Muy bien. bueno, qué pena. Es que se bloqueó y se reinició el computador. No sé qué pasaría. Pero los dos computadores me fallaron hoy. Bueno. Entonces, bueno, no sé hasta dónde alcanzamos a escuchar de lo que estaba diciendo de formar los jóvenes. ¿Qué fue lo último que de pronto escribieron por ahí? Que había que enamorar a los jóvenes primero para que ellos con amor pudieran renunciar, y pusiste el caso de las dos gemelitas. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, el trabajo con los jóvenes debe ser de mucho trabajo en la voluntad para cerrar las puertas por donde el enemigo pueda entrar. ¿Qué pasa? Que los jóvenes son muy vulnerables, muy inconstantes, porque están en proceso de maduración. Precisamente la inconstancia es muy marcada. Y para el proceso de espiritual se requiere mucha constancia. Nosotros lo hemos vivido como misioneros. Entonces, es un problema que ayudemos los jóvenes con liberación y ya, como dice Rodri, porque se va el demonio y dice el Evangelio que vuelve con otros 7 buscando entrada. Entonces nosotros, en vez de poderle hacer un bien a un muchacho o una niña, le podemos hacer un daño. Fe adulta es eso también, que nosotros podamos discernir que si una persona a veces toca de arranconazo hacerle liberación para que se convierta, eso es una cosa, pero en un proceso, ya cuando hay proceso, uno tiene que pedirle a Dios luz, porque si la persona no está creciendo, entonces no es bueno avanzar en hacer liberación. Especialmente hablo de los jóvenes, es ideal con los jóvenes hacer, ojalá ninguna liberación, puro trabajo de voluntad sería lo ideal. Y hasta que no, y con los todos en general, el trabajo sería uno poder ver que hay puertas bien cerradas para poder hacer la liberación. Esto de ser papás y de tener en las personas que adultas es muy, muy importante en esa medida. Cuando le cerramos las puertas al demonio, por donde entró, que debe ser uno de los trabajos principales de la liberación. El trabajo principal de la liberación no es expulsar al demonio, es cerrar esas puertas por donde entró, porque si no, usted lo saca y él se mete, no hacemos nada si las puertas están abiertas. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a tener hoy es que nosotros como acompañantes también tenemos que hacer el oficio de un maestro que enseña. Las almas tenemos que corregirle los errores intelectuales del entendimiento que tienen. La primera predicación en Lazos es al entendimiento. No empezamos con liberación, el retiro, ni con cosas así, porque lo primero que hay que lograr es el entendimiento. La primera charla del retiro de conversión el viernes temprano es humildad, pureza y desapego, y es predicada para llegar a la razón de la persona. O sea, tenemos que ser maestros, enseñar, corregir los errores también que hay en la mente de la persona. En esto hay una disputa teológica entre San Agustín y Santo Tomás, si la voluntad es potencia ciega del entendimiento. Entonces, bueno, nosotros no vamos a definir eso porque no tenemos la altura, pero sí debemos trabajar tanto el entendimiento como la voluntad. Porque si una persona no entiende que algo está mal a profundidad, el daño que hace, a la luz del espíritu también, pero con su razón,
entonces lo va a seguir cometiendo por más que tenga una voluntad férrea. Y si una persona tiene su voluntad bien desarrollada, tiene su entendimiento, que yo creo que lo hemos vivido todos, uno dice, pero yo por qué la embarro en esto si yo ya vi que por ahí no es, yo no quiero hacer eso. San Pablo lo entendió, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. ¿Qué es esto? Que somos débiles de voluntad. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo en las dos. El trabajo en el entendimiento es un trabajo de maestros, de enseñar. Y por eso nosotros tenemos que ser misioneros formados, misioneros con conocimiento espiritual, doctrinal, moral, en fin, no solo discernimiento, sino todo tipo de estos conocimientos que la gracia nos propicia, pero también el esfuerzo humano. Entonces, en este ser maestros, como Cristo lo fue, lo llaman también en la iglesia, se llama el divino maestro, debemos nosotros hacer ese trabajo, transmitir a tiempo el consejo reposado de la madurez, de la experiencia y de la experiencia que cobra especial importancia cuando se debe fortalecer a los que comienzan en el camino de la vida interior, con el fin de darles esa enseñanza esencial para asentar los cimientos y salir al paso de los primeros obstáculos. Pues un buen maestro, como lo vimos en la introducción de este curso, da una prevención de los obstáculos que van a venir al alma. La previene, pero le genera unos cimientos profundos. ¿Qué es esto? Unas razones muy profundas de por qué orar, unas razones muy profundas de por qué las cosas. Un misionero María Auxiliadora debería tener lista a la mano, siempre, siempre en su mente y en su corazón, lista una predicación de lo que es la gracia santificante y por qué estar en gracia de Dios. Un misionero debe tener siempre lista la mente por qué perdonar, porque son cosas frecuentes. Un misionero debe tener argumentos rápidos, profundos, a la mano de por qué una renuncia, cómo hacerla, convencer para que la gente renuncie. Un misionero debe tener a la mente la gravedad del pecado. Debe ser una charla innata, que uno le diga al misionero, vea, háblele a esta persona de perdón y ya esté listo. No diga, ay, pero yo no me preparé, yo nunca leí. No, no. Misionero y de María Auxiliadora sí que es cierto. Estos son temas a la mano y los otros uno va profundizando. Cada vez se va volviendo un tema más de manejo constante del homosexualismo. Cada vez se da un manejo más constante del manejo que debemos tener de las relaciones sexuales matrimoniales, en la moral. O sea, todas esas cosas, las primeras que mencioné más, que son lo común, argumentos y entender bien el proceso del trabajo de la voluntad. Un misionero María Auxiliadora debe tener eso muy claro. El que no está preparado para atender un caso, pero nada. ¿Qué va a hacer si eso es lo que hacemos básicamente? Por ahí empezamos. Y ya pues vamos profundizando en otros temas que son particulares en las almas. Pero debemos tener unos cimientos claros. Los primeros acompañamientos debe ser la persona convencida de orar, convencida de renunciar, convencida del trabajo que vamos a hacer y que requiere esfuerzos y que va a haber obstáculos, etc. Los apóstoles sintieron enseguida la urgencia de fortalecer los ánimos de los discípulos que se incorporaban a la fe en medio de un mundo pagano y hostil. En el Concilio de Jerusalén se establecen las normas que habían de vivir con hermanos recientemente incorporados. Entonces, miren esto tan teso. Por ejemplo, Jesús logra la conversión directamente de San Pablo, pero lo mandó donde Ananías para que aprendiera qué hacer. Ya ahí le dice el entendimiento por dónde es la cosa. Nosotros tenemos un pasaje muy diciente para eso, que es Lucas 24:13, los discípulos de Maús, donde Jesús hace un proceso de sanación maravilloso. Y en este proceso hay una parte que yo le decía a mi esposa estos días que salió ese evangelio en la lección. Le decía a mi esposa, qué paciencia la de Cristo, porque el evangelio dice, les explicó las escrituras, hizo estos cimientos desde Moisés pasando por todos los profetas. ¿Ustedes saben cuánto se demora eso? Eso es un curso intensivo que Jesús hizo en un acompañamiento.
pero mostrándonos que esa es la paciencia para educar que debe tener un misionero de María Auxiliadora al llevar procesos espirituales. Puede que la persona en el primer acompañamiento no entendió, oramos, ayunamos y buscamos más para darle mejores elementos a la persona, o le preguntamos a alguien de pronto que ya haya atendido más casos de ese tipo para que nos diga qué más le podemos explicar, para que la persona diga, quede convencido, y convencido vive las cosas. Jesús convenció a los discípulos de Maús antes de hacerles sanación interior. Miren eso tan interesante. Que no estoy tratando de dar un orden cronológico que va primero, que va después. Él hizo sanación todo el tiempo en los discípulos de Maús, pero fue fundamental sanar el entendimiento, ser maestros. Los apóstoles experimentaron bien pronto que si la buena doctrina se imprime en el alma cuando está aún tierna, luego cuando la doctrina se consolida, nadie será capaz de arrancarla. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. Que si nosotros damos unos buenos cimientos, convencemos a la gente, muchachos, eso no lo tumba nadie. Una persona puede que se desconvierta, pero si la enamoramos de la Virgen, jamás dejará de ser católico. Una persona que se le ha predicado con buena doctrina, se meterá al pecado por debilidad, pero creo que difícilmente podrá decir, esta no es la fe verdadera, difícilmente. Nosotros debemos tener muy buenos elementos para convencer. Y eso debería ser una tarea de esta formación. No sé si de pronto hagamos una formación de predicación quizás, pero les voy a pedir tarea. Todos me van a tener a la mano elementos para perdonar, argumentos convincentes, respuestas a posibles cosas que la gente le pueda decir, pero no, yo no perdono porque tal cosa. Me van a buscar todo. Uno siempre que va a predicar debe pensar, ¿qué me van a refutar? Eso debe estar incluido en toda charla que uno da, porque si no lo cogen a uno mal parqueado para predicar, sin respuesta. Entonces uno siempre que va a predicar debe uno hacerse preguntas. Bueno, ¿yo qué refutaría de acá? ¿Qué preguntaría para tenerlo ahí? Entonces, bueno, van a preparar eso. En algún momento vamos a hacer una reunioncita para compartir. Bueno, a ver, Robinson, ayúdeme a perdonar. Y yo le voy a refutar todo, para que lo tenga bien preparado. A ver, Angelita, hágame el favor, convénzame de por qué orar. Y yo le voy a decir por qué no. Así, listo. Bueno, junto a la doctrina clara y precisa, quieren los apóstoles que llegue a los que se bautizan el calor del acompañamiento personal. Alguien que esté junto a ellos, que los comprenda, anime y fortalezca. Les envían a algunos hermanos con experiencia para fortalecer las enseñanzas, a vivir los fundamentos de la fe que han recibido. Miren lo que dice esto en Hechos 14:21. Hechos 14:21. Entonces ellos mandaban a otros, iban unos y evangelizaban. ¿Qué hacían los apóstoles? Enviaron a Judas y a Silas, dos cristianos bien formados, junto a los apóstoles, que de palabra os dieran también lo mismo. O sea, una persona logró el toque, pero no fue suficiente. Se necesitaba profundizar en ese toque de la gracia, con buena doctrina. Entonces, mire lo que hacían los apóstoles, mandaron dos bien formados. No, esto no quiere decir que unos hagan el toque y los otros manden otros más formados a atender a todo el mundo, no. Cada misionero debe ser el capaz de tocar el corazón para la conversión y motivar a la persona, y también cada misionero debe ser capaz de ser Judas y Silas para formar en criterio. Entonces, muchachos, se hace eso, y si a uno le llega a un joven, imagínense este caso, dile a la mamá, mi amor. Si a usted le llega un caso de un joven y el joven le dice a usted, venga, hermano, lo que pasa es que yo estoy viendo Snapchat y por ahí me mandó fotos con una niña, ¿eso será bueno, será malo? Uno no esté formado incluso en esas cosas que no son de la fe. Y entonces uno dice, joder, madre, no, hermano, yo no le hago problema. Y resulta que uno no indagó a profundidad que se pueden mandar por ahí. Esta aplicación, usted se puede tomar una foto desnuda, al otro le sale allá 5 segundos y se borra. Son aplicaciones bravísimas.
de peligrosas. Sale una película de la fe y la persona le dice, venga, salió una película de María Magdalena, ¿me la puedo ver? Usted le dice que sí, sin saber. La persona va y se ve una película donde dice que María Magdalena era la esposa de Cristo. Un misionero tiene que estar formado, actualizado en absolutamente todo, porque la gente nos va a preguntar por todo y vamos a necesitar respuestas a todo. La persona te va a preguntar, venga, una película de terror, ¿me la puedo ver? Es saber pues, los argumentos para eso, que son temas donde directamente no hay pecado, pero que uno sabe que una persona espiritual le daña. Entonces hay que ir teniendo argumentos para todo, ser un Silas formado en todos los aspectos. Es la misma solicitud de San Pablo. El apóstol reza y se mortifica por los nuevos cristianos. Viaja de un lugar a otro, envía discípulos de confianza cuando él no puede acudir personalmente. No pudiendo sufrir más, determinamos quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 3. San Pablo evangelizaba. Cuando él no podía estar, siempre mandaba gente formada. Un misionero de María Auxiliadora tiene que ser maestro también. El maestro siempre tiene que estarse actualizando, formándose. Es el cuidado manifestado de mil formas que se ha de tener con las personas, de modo especial con quienes se encuentran en los comienzos y por eso más débiles y necesitados. Junto a la adecuada formación humana y doctrinal se necesita una especial sabiduría para guiar a otros, que viene de Dios. Bueno, esto ya hemos hablado antes. El que orienta en temas ascéticos es maestro de vida interior y en muchas ocasiones tendrá que desmenuzar la doctrina para hacerla asequible y práctica, como el Señor con las gentes que se le acercaban. ¿Cómo enseñaba Jesús la doctrina? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo enseñaba el Señor la doctrina? Yo. Con parábolas. Con parábolas. Los ejemplos son muy importantes y esto Rodri lo ha utilizado muchísimo, muchísimo. Le pone un ejemplo a la persona de su vida cotidiana, ¿verdad? Eso es como cuando usted madruga a trabajar y tal cosa, así es la oración. Usted no va a creer, pero esto otro, ya después de que usted empezó a rezar, le cogió la vena, o sea, cuando usted llega y se mojó en agua fría, listo, ya despertó, ya la levantada no es tan dura. Así pasa la oración, hay un momento difícil, pero usted se mete y le coge el amor a esto y orar se vuelve menos complejo, Las parábolas para enseñar a una persona por qué lo importante de mortificarse, por qué lo importante de orar, por qué lo importante de la gracia. Debemos ser muy buenos para dar ejemplos a las personas. Bueno, muy bien. Entonces, es formarnos, aquí quiero dar una claridad, es formarnos, pero no se trata de empezarle a una persona a darle una doctrina muy fuerte. La iglesia es muy intelectual también, es alta en conocimiento, pero no se trata de dar eso tan alto. O sea, si uno empieza a utilizar términos teológicos, la gente se asusta. Está bien enseñarle, vean, tal encíclica lo dice, y darle uno los argumentos para poder que la persona tenga buena solidez. No se trata de decirle a la persona, vaya, busque usted, porque puede buscar ahorita con tanta cosa un teólogo desvirtuado que antes la convenza del error en el que está. Se trata de que nosotros tenemos que estar muy bien formados para desmentir todo este tipo de cosas que se dan. Bueno, y también hay una exigencia muy fuerte ahorita, o sea, hay un montón de doctrinas dentro de la misma iglesia que dos padres se contradicen en la predicación, eso es una realidad. Dos padres se contradicen dando un consejo en el confesionario, en la dirección espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar muy formados doctrinalmente para dar respuesta a todas estas inquietudes.
porque eso puede desconvertir a una persona. Ella llega y le dice, vea, es que este padre me dijo que masturbarme no es pecado, que como yo tengo 17 años, eso es natural, es un tema hormonal. Y me citó a un autor que dice eso, me dijo este autor. Pero después me confesé con otro padre y me dijo, no, eso es pecado, eso es gravísimo, eso es impureza, tienes que seguirte confesando. Entonces viene y te dice, bueno, entonces, ¿qué es esto? El misionero, ¿qué tiene que decir? Venga, y verá. Vea, Catecismo de la Iglesia Católica dice, intrínsecamente pecado. Hombre, se respeta mucho a los sacerdotes, pero aquí lo importante es el magisterio. Y vea, aquí lo dice, aquí está. Puede que el misionero no sepa la cita, pero que sepa dónde está en el catecismo que la masturbación es pecado. Hay que dar una respuesta. Y no podemos aquí seguir poniendo la versión de uno contra el otro, no, la respuesta real que debe dar un misionero es doctrina. Vea, aquí lo dice. Esta es, sobre todo en aspectos morales. Muy bien. Quítalo, por favor. Hija. Bueno, de Cristo nace también ahora toda sabiduría. Uno solo es vuestro maestro, Cristo. Mateo 23, 10. Solamente Cristo es nuestro maestro. Aprendemos de Él como maestros. Solo Él sabe penetrar en el corazón de cada hombre. Conoce bien la maldad que puede anidar en el interior de las personas y las posibilidades de contrición. Entonces, muchachos, si nosotros queremos llegar a la profundidad de Cristo, volvemos a un tema que ha sido muy reiterativo. Miren qué importante la vida interior de una persona, también no solamente el aspecto formación en cuanto al conocimiento y la lectura, los cursos que haga doctrinalmente, sino qué importante es que nosotros estemos en el corazón de Cristo, de donde se conocen las almas. Qué importante es esta sabiduría que solo Dios va dando, esta sabiduría divina, esta capacidad de conocer el corazón, esta capacidad de llegar al corazón. Cristo es maestro del alma, de almas. Un misionero de María Auxiliadora jamás puede sentirse que ya sé de todas las almas, ¿no? Todas son distintas. El único que puede decir yo las sé todas es Cristo. Nosotros aprendemos unas nociones básicas y las aplicamos a cada circunstancia de almas, pero Cristo es el verdadero experto y maestro profundo de almas. Y esto es para nosotros un llamado de la vida interior. Solamente quien tiene un corazón como el de Cristo logra conocer las cosas que Cristo conoce. Solamente aquel que habita en almas, que es Cristo, y que el misionero debe hacerlo en el apostolado, conocerá el misterio de almas. El misionero que se dedique a hacer esto va recibiendo también una formación. El apostolado mismo es formativo, no debe ser el único, pero hacer este apostolado nos forma, uno aprende la importancia de meditar los casos que atendemos. El que abunda en almas, o sea, el que vive evangelizando, el que vive atendiendo casos, ese se va formando. Las almas capacitan, porque ahí está Dios capacitándonos. Uy, un segundito que... Entonces, debemos, invitación importante a profundizar en este conocimiento de almas también, seguirle pidiendo a Dios esta gracia, que no podemos olvidar. Esto que vamos aprendiendo es muy importante, pero lo esencial es, siempre esto depende de Dios. Dependemos de que Dios nos dé la gracia, de que Dios nos asista. Si se quiere ser un verdadero guía, se ha de intentar estar muy unido al Maestro. Mírenlo, aquí está. Que posee y comunique esa sabiduría divina. Iremos a Jesús al tabernáculo, a conocerle, a digerir su doctrina, para entregar este alimento a las almas. Debemos de ir al sagrario. Mejor dicho, podemos decir lo siguiente: hay cosas de un alma que las podemos encontrar como ayudarle en un libro, en una charla. Hay cosas de un alma que solamente la respuesta la va a encontrar quien le ayuda en el sagrario, en el Santísimo, en la oración. Hay cosas que no están escritas de cómo ayudarle a ciertas almas y que solamente Jesús las sabe. Y hay que ir a preguntarle a Él. Hay que ir a decir: Señor, esta alma
vea esta situación. ¿Qué se hace aquí? Y si no se le pregunta a Jesús, no se va a tener respuesta. No se va a tener respuesta. Bueno, aquí vamos a este libro utiliza un término que se llama don de lenguas, pero no es el don de lenguas carismático que conocemos, sino que es una simbología que quiero que entendamos. Junto a él aprenderemos a transmitir, haciéndonos entender con don de lenguas. Aquí voy a explicar qué es este don, a qué nos referimos. Esto consiste esencialmente en entender lo que ocurre en el interior de quien pide consejo. Realmente es un don de discernimiento, de aconsejar, y en hacerse comprender por ellas. Encomiendo de todo corazón a diario que el Señor nos conceda el don de lenguas, dejó escrito San José María Escrivá de Balaguer. Entonces, esto no es el don de lenguas que nosotros conocemos que el Espíritu Santo dio en Pentecostés y cada uno terminó hablando la lengua de las personas que habían allá afuera, o el don de lenguas de alabanza que San Pablo dice que oraremos en espíritu en verdad con palabras inefables, inenarrables, con un lenguaje no humano, sino espiritual, que es el don de lenguas, que se manifiesta mucho para la alabanza y para la oración, que es muy bonito, sino que aquí se habla de un don de lenguas de que nosotros sepamos comprender lo que el alma nos quiere transmitir, para poder nosotros también saber aconsejar y saberle transmitir, porque no es suficiente saber como maestros, no es suficiente que un profesor sepa. Escuchen esto, por eso también es importante la gracia. Yo no sé si a ustedes les pasó en el colegio, pero uno tiene profesores que saben mucho, pero que uno no les entiende nada. ¿Les pasó o no? Hay profesores así, uno dice, él sabe demasiado, qué es eso, pero no me gusta ir a clase con él porque es algo perdido. Entonces hay profes así que saben mucho. En la universidad también, dice Anita Jiménez, es verdad, en la universidad también. Nosotros no podemos ser misioneros que sabemos mucho, pero que la gente no nos sabe entender. Más bien que no nos sabe entender, no, que no somos capaces de explicar de una forma sencilla lo que queremos hablar. Nosotros necesitamos misioneros muy formados, sí, pero con la mayor sencillez para poder enseñar, para que a todo el mundo le llegue, para que todo el mundo le comprenda, que sea capaz de tener la capacidad de aterrizar lo más alto de nuestra doctrina. Así debe ser un misionero con buena profundidad de información, pero debe tener este don de lenguas, que lo llama así San José María Escrivá de Balaguer, que es el don de saber entender el alma, de saberla comprender lo que nos quiere decir y saberle llegar. Muy bien. Un don de lenguas que no consiste en el conocimiento de varios idiomas, sino en saber adaptarse a la capacidad de quien me oye. Yo tengo que saber que si quien me oye es una persona profesional, pues le tengo que explicar un poquito de más técnica para que él vea que esto es serio, que aprendemos y nos formamos y esto es serio. Y citarle, ojalá, citas bíblicas y todo esto, con sencillez. Pues si le vamos a hablar a una persona analfabeta, muchachos, los ejemplos tienen que ser de la vida cotidiana, sencillos. Ellos, es muy lindos, ellos son más fáciles la persona que no sabe mucho de formación, increíblemente entiende más fácil. Entonces, tenemos que, pero si nosotros se lo hacemos fácil, nosotros tenemos que saber a quién le estamos hablando para ver cómo le explicamos. Ese es el don de lenguas que habla acá. No se trata de hablar en necio al vulgo, para que entienda, sino de hablar en sabio, en cristiano, pero de modo asequible a todos. Oigan esa frase de San José María Escrivá de Balaguer. No se trata de hablar muy elevado, sino de hablar sabiamente en cristiano, o sea, que la gente comprenda, y de modo asequible a todos.
que la gente no sepa entender. Rodri dice eso en las predicaciones de los misioneros. La gente tiene que quedar con claridad de lo que se predicó. Se predicó una cosa y la gente quedó perdida, faltó hacerla más asequible. Bueno, para esto es necesario además poner empeño en adquirir una buena preparación doctrinal y mejorarla continuamente. Entonces no basta que uno diga, no, yo ya he estudiado, no, con mejorar continuamente la formación que tenemos. Pedir el don de saberla comunicar, eso es un don. Señor, dame, ese es el don de la eficacia en la palabra, que esto le llegue al corazón, que ellos me sepan entender y que yo lo sepa explicar. Haciendo la vida en quienes se trata de ayudar. Muchas veces será necesario repetir de modo diferente las mismas enseñanzas, como hacía el Señor. El Señor predicó varias veces lo mismo en el Evangelio. Sí, varias veces habló de la fe, varias veces habló de la humildad, varias veces habló de la hipocresía, varias veces habló de la pureza. El Señor fue paciente y varias veces habló de los mismos temas. O sea, María Auxiliadora no puede decir, haber un misionero bien arrogante que diga, hombre, qué tontos ustedes que no me entienden, si me toca estarles repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, cuidado con eso, delicadísimo. Es más, el taller de San José debe ser predicado constantemente, con mucha sencillez y repitiendo cosas que son importantes: la oración, la penitencia, el sacrificio, el valor de la cruz. Son cosas recurrentes, porque se aprende en la repetición, se aprende en la repetición. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Se me volvió a congelar esto, Dios mío bendito. Alguien que me diga, por favor, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchan. Ah, bueno, listo. Sí se escucha. Bueno, para esto que estamos hablando, entonces es necesario formación doctrinal, mejorarla continuamente y pedir el don de la eficacia en la palabra, fundamental. Muchas veces será necesario repetir de modo diferente las mismas enseñanzas, como hacía el Señor. O sea, a veces lo que falla no es que la persona no entiende, sino que hay que explicarle distinto. Entonces, es importante tener esto claro. Nosotros tenemos que ser pacientes de que no nos entiendan. Hay que explicar lo mismo de otra manera. En ocasiones, esta necesidad de repetir proviene no ya de lo que se quiere ilustrar, sino del que escucha, de su falta de preparación, porque su formación es escasa o porque vive en un ambiente contrario a la fe. Entonces, miren que esto es importante. La pureza es una cosa que un misionero siempre tiene que predicar. ¿Por qué? Porque vivimos en ambientes contrarios de impureza. La incomodidad en el vivir debe ser algo que siempre hemos predicar. ¿Por qué? Porque somos muy cómodos para vivir. Siempre el espíritu mundano nos trata de acomodar. Sobre todo es necesario repetir aquellos conceptos seguros, aquilatados por la tradición y la sabia experiencia de las almas santas que nos han precedido. Las ideas madre, escuchen esto es lo que hemos venido hablando. Tenemos que tener ideas madre. Nuestras ideas madre en María Auxiliadora es la gracia de Dios. Eso es una cosa que debe estar en toda charla que damos del taller de San José. Muchachos, si no vivimos en gracia de Dios, entonces ¿a cuál Dios es que le estamos pidiendo ayuda? Porque nuestro Dios nos ayuda a través de la gracia, no hay otra manera. No de la magia, no de cosas raras. Nuestro Dios actúa en la gracia. Y el que está sin la gracia de Dios está renunciando a que Dios le ayude. Entonces, eso tiene que ser una cosa constante, que la persona diga, yo me cuadro o me cuadro, dejo los vicios o los dejo, pero lo entiendo. Eso es una idea madre fundamental, el amor a abrazar la cruz, a la renuncia, al sacrificio, lo que estábamos diciendo, a la oración.
Eso es fundamental. Los otros conceptos importantes se van dando, pero esto tiene que ser tema de cada charla. Y escúchenme la Virgen María. La Virgen María tiene que estar en cada charla porque ella es el ejemplo de cada predicación. Ya sea, si se predicó algo positivo, es el ejemplo de esa virtud. O si se predicó algo contrario, algo negativo, de el pecado, por ejemplo, ella es el antídoto contra el pecado, el antídoto contra el infierno, el antídoto contra la brujería, el antídoto contra el demonio. ¿Cómo dar una charla de liberación si no se menciona a la Virgen? Terrible. ¿Cómo se da una charla de sanación interior donde no se habla de la curación que María ha hecho en la vida de nosotros, incluso como misioneros, como madre que nos ha sanado las heridas, a los hombres de los noviazgos que hemos tenido y de las mujeres que hemos conocido en falsedad? Sería una charla de sanación flojísima. ¿Cómo no hablar de la Virgen en sanación de la familia, sanación familiar, la visión del padre, de la madre, de sanación familiar de los pecados que hay, perdón, de los pecados no, de las consecuencias del pecado que hay en una familia? Si María ha dicho, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, o sea, cuando se consagra una familia a la Virgen, eso es una sanación de las generaciones que vienen potentísima. Potentísima. Bueno, le pido a alguno, Robin, abrir el micrófono, hermano, porque como esto se pausó, me da pues como incertidumbre si se cayó o no. Te vas respondiendo. No, todavía está. Déjalo abierto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eso, déjalo abierto. Bueno, entonces, muchachos, en el taller la Virgen cabe en todo. ¿Cómo no se habla de la Virgen María en la charla de la voluntad si ella fue de voluntad férrea? ¿Cómo no? Y es motivación para los que queremos fortalecer la voluntad. Falla una charla donde en el taller no se dé. Dígame, ¿en qué charla no cabe la Virgen? ¿En qué charla ella no es cura y solución del problema? ¿En qué charla ella no es sanación? ¿En qué charla ella de la vida cristiana, de lo que uno hable de la vida cristiana, ella no lo ha vivido? Entonces, ella es un tema madre del taller de San José. Y más que yo siempre he visto, y que esto debemos decírselo a la gente en el taller no es mejor que la consagración. El taller es una profundización de la consagración. Así como el Señor predicó a multitudes, la consagración se da a mucha gente, pero lo que hace María Auxiliadora es ya coger a esa hemorroísa en particular y meterle la consagración bien. Lo que hace María Auxiliadora es sentar a Nicodemo y ponerle bien la sanación, porque en público no fue capaz, en la multitud no fue capaz. Entonces hacemos la obra que Cristo ha hecho en privado. Pero esto es pura consagración, pura consagración. Díganme si tener una vida unida a la cruz no fue lo que Montfort predicó. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y este taller de San José está lleno del valor del sufrimiento. Es un tema madre. Entonces, esto es pura consagración. La Virgen no puede faltar en ninguna charla del taller de San José. Estaría mal predicado. Mal predicado. Ni es un accesorio. Ni es un accesorio para decir, Virgencita, ayúdanos. Ahí metí la Virgen. No. El misionero que no es capaz de meter a la Virgen en el taller, en todas las charlas que da, le falta meditación y sobre todo amor a la mamá. Entonces, ideas madre, de tal manera que constituyan un hábito que lleve a enfocar los sucesos de un modo cristiano. Roy, no, ya cerró el micrófono. Escucha mucho ruido. Bueno, ideas madre, de tal manera que constituyan un hábito que lleve a enfocar los sucesos de un modo cristiano. Entonces, miren, cuando ustedes encuentren una deficiencia en un alma, también deben tener idea madre. Yo a esta persona quiero llevarla a.
Entonces debe ser una constante en el acompañamiento, hermano. ¿Cómo va esto? Recordá que eso es importante, lo que venimos hablando por esto. O sea, en el acompañamiento también hay ideas madre. Uno lograr con las personas se necesita repetición. Por eso es muy importante anotar lo que se hace en el acompañamiento para poder repetir a qué le estoy trabajando para seguir trabajando por ahí. Miren que cuando uno va a clavar, aquí voy a poner un ejemplo, como deberíamos ponerlo en el acompañamiento. ¿Cómo es esto de acompañar? Yo tengo un martillo y un clavo, yo pongo el clavo y en el primer martillazo no entro del todo a la pared. Yo le pego el primer martillazo y si no le pego más, se me cae. Hay almas que depende de donde uno esté clavando. Si uno clava pues en algo muy frágil, el clavo de un golpe entra. Hay otras superficies que requieren, la madera requiere otro poquito más, pero la pared requiere más, el concreto requiere mucho más, varios golpes. Entonces, así nosotros debemos predicar con ejemplos sencillos, pero también este ejemplo lo uso porque así debemos acompañar. Así debemos acompañar. ¿Cómo? Golpes. Yo quiero lograr con esta persona esto. Esto es un objetivo a corto plazo. Entonces tengo que martillar aquí. Es el taller de San José. Hay que martillar el concepto por este lado. Muy bien. El necesario encuentro con la cruz en la vida ordinaria es un tema madre. La gracia santificante. La importancia de la oración. Sin importar las circunstancias. Eso es un tema madre. La esperanza que debemos darle a las almas es un tema madre. Será conveniente recordar con frecuencia aquello que es verdaderamente esencial para que esté siempre en primer plano, para que la persona no se desvíe. O sea, empezamos a hablar de que su noviazgo lo ha herido. Eso no es lo primero. Por eso en la gracia de Dios, la oración, la Virgen María, ¿cómo vas con el rosario? Todo ese tipo de cosas. ¿Te estás consagrando o no? Si vas viviéndose con profundidad, te estás leyendo el tratado, todas esas cosas, para no salirnos del primer plano. Bueno, ahora sí vamos a hablar de su noviazgo, pero ya lo clave lo hablamos. Pero las buenas disposiciones tienden a perder intensidad y la verdad a oscurecerse, porque exige renuncias a otros intereses personales o simplemente porque a la hora de ponerla en práctica queda ahogada entre otras preocupaciones, quizás legítimas, pero menos importantes. Miren, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado una charla de la pureza, de la humildad, pero uno dice, uy, esta me llegó como hacía mucho no me llegaba? ¿Por qué me llegó si tantas veces hemos escuchado lo mismo? Porque vamos perdiendo fuerza. Por eso es importante hacer fuerza en esas ideas importantes. Repetir, sin embargo, no quiere decir cansar. Hay que tener un equilibrio. Se debe llegar al corazón de quien oye con una sola doctrina, es verdad, pero no con un mismo discurso. Hay que cambiar la manera de explicar, de hablar, para que no se vuelva cansón. En esta tarea de insistir repetidamente sobre un punto de vida interior o sobre una verdad moral especialmente conculcada, será necesario estar prevenidos para que la propia comodidad o la dejadez no impidan decir las cosas en el momento oportuno sin dejar pasar la ocasión. Bueno, esto habla, nosotros tenemos que estar muy bien para poder aconsejar lo que es. Hombre, ¿seremos capaces de exigir con huecos en la pureza? Difícil. ¿Seremos capaces de exigir y de tener ideas fijas, madres, cuando estas ideas madre no son madre en nuestra vida de misioneros? O sea, ¿por qué no? Pregunta acá, más bien respuesta, ¿por qué no predicamos más de la Virgen en el taller de San José? Porque no la tenemos suficientemente en nuestras vidas. ¿Por qué no hablo más en el acompañamiento de la Virgen y la importancia de esta devoción para sanarse? Porque no está suficientemente incrustada en nuestra vida diaria, porque yo no vivo mi consagración a profundidad. ¿Por qué yo no hablo con fuerza y convicción de la oración? Posiblemente porque mi oración es frívola, fría, tibia, inconstante, o a veces muy pobre, muy pobre.
En esta tarea de insistir repetidamente, bueno, no podemos dejar meter nuestros puntos en las circunstancias que estamos viviendo y no predicar como es. Por eso es importante tener la vida en mucha coherencia. Es preciso vigilar en uno mismo la posible falta de visión sobrenatural que conduce al desaliento, al ver que no hay un eco inmediato al que se aconseja. Escuchen esto es importante. O descubrir quizás poca firmeza para recordar lo mismo cuando las circunstancias lo requieren. El temor a cansar o incluso a que una nueva advertencia no sea recibida con agrado. Nosotros debemos revisarnos. No solo hacer el acompañamiento, no decir, Señor, se me fue la mano, fui flojo, me faltó incendiar más esta persona en amor a la santidad. O sea, debemos hacer un examen, examinar al final de una jornada de acompañamientos si lo hice como era. Porque podemos fallar. La falta de vivir siempre en constante amor nos hace ser menos exigente en el acompañamiento. Es importante evaluarlos. Cuando se seguía a otros en la vida cristiana, se debe enseñar con amable fortaleza la verdadera doctrina, aunque en este momento sean pocos los que la admiran y sea necesario ir contracorriente, aunque en este momento determinadas verdades estén prestas en entredicho por la sociedad secularizada en la que se vive. Es un deber de caridad y muchas veces de justicia ser firmes y sobreponerse a las dificultades. El guía espiritual no puede ser como los falsos maestros, a quienes domina el miedo de apurar la verdad. Les desasosiega la sola idea, la obligación de recurrir al antídoto doloroso en determinadas circunstancias. Es una actitud semejante. Convenceos, ahí no hay prudencia. O sea, nunca habrá prudencia en evitar la verdad que se debe decir. Es cierto que no siempre se dice la verdad porque hay verdades que dañan, pero las verdades que por justicia se deben decir, lo que uno en el acompañamiento ve, esencial que hay que decir sobre una persona, aunque sea doloroso para ella, hay que sabérselo decir, pero hay que decirlo. Nunca podemos negociar la verdad. Y el evangelio del sábado, creo que fue, decimos la lección juntos, fue fundamental para nosotros comprender esto. Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes también se quieren ir. Jesús está defendiendo una verdad, la Eucaristía. Él se quedó en el cuerpo de Cristo, nos lo debemos comer, triturar, dice la palabra en griego. Y la gente se escandalizó y le dijo a los apóstoles, yo estoy firme, es que esto es la verdad. Si una persona dice, no, hermano, usted me dijo que yo era muy susceptible, no, yo no quiero seguir con esto. Ah, bueno, hermano, bendito sea Dios, pero la verdad es la verdad. No se trata, claro, de una verdad mal dicha, porque la verdad tiene que ser, entre más difícil de decir, con mayor delicadeza la debemos procurar, y más en un acompañamiento, en una predicación uno dice cosas y a veces a uno se le puede ir la mano, en las verdades que dice. Incluso predicando, uno puede dar una charla de la pureza, la gente quedar desanimada diciendo soy una porquería. Una charla de la pureza muy fuerte, tiene que ir acompañada de una muy fuerte ayuda de la misericordia de Dios, porque si no, pues estamos haciendo una cosa que desespera. Lo mismo en el acompañamiento. Si la persona tiene un problema de masturbación, el don de lenguas del que habla San José María Escrivá de Balaguer, ¿qué es? Que si la persona está endurecida y uno ve esto, pues hay que hablarle duro, hay que sacudirla con el tema de la masturbación y mostrarle lo insensible, la incapacidad de amor que está viviendo la persona, sacudirla. Ahora, si la persona viene y no ha podido salir, le dice, hombre, me caí otra vez llorando, hombre, uno no puede ser con la misma dureza. Es el mismo pecado, pero no son las mismas circunstancias. El alma no está igual y puede que sea hasta la misma persona. A esto se refiere San José María Escrivá de Balaguer. Tenemos que tener todos esos elementos. Nosotros no podemos ser unas personas parcas, indiferentes, que ejecutamos una cosa. Y por eso la insistencia de que este ministerio no es una cosa como un checklist, donde vos vas chuleando. Lo hice, listo. Oración final, listo. No. Es un espíritu que debemos acoger y que hay que
ejecutar según las circunstancias del alma que se ayuda, que hay que saberlas encajar. La verdad siempre encaja, pero a veces ustedes ven que esto es como un rompecabezas. Usted lo pone de una manera y no, y no, y no. La ficha encaja, la verdad siempre encaja en la vida espiritual, en el alma, pero usted tiene que saber la ficha por qué lado encaja. Hay momentos donde esa verdad hay que decirla durita, entonces se pone la ficha para este lado. Hay otros momentos donde hay que decirla con autoridad y exhortación, se pone para otro lado. Hay otras veces que esa verdad hay que decirla con mucha sutileza. La persona está muy tocada ya, pero le falta ese concepto. Hay que decírselo, pero hay que ver para dónde va la ficha, para qué lado va. Si es una manera fuerte, si es una manera exhortativa y de corrección, o si lo que hay que decírsela esta vez es, hombre, recordá, con mucho cariño, ya sé que la persona está atormentada, yo no la puedo llevar al desespero. Entonces, todo eso es muy importante, que le ayudemos a las almas. Y una cosa muy importante que no quiero dejar aquí pasar por alto, para ir finalizando, es la lectura espiritual. Un misionero debe tener buen conocimiento de libros para acompañar, porque si estamos formando de alguna manera el entendimiento de las personas, esto no lo vamos a hacer simplemente nosotros, hay que dejarle a la persona, vea, léase tal cosa, a ver, dígame un tema, hombre, el perdón, vea, le tengo el libro para eso, léase este libro, porque yo ya me lo leí, yo sé que le va a servir, y saber qué libro recomendar, eso es fundamental en esta ayuda de ser maestros, de maestros no porque sabemos mucho, sino porque enseñamos. Entonces hay que saber recomendar muy buenos libros. Nosotros tenemos que, procurando cada día ser mejores lectores, para darle buena formación a las almas y recomendarle el libro. Hay libros de santos muy buenos, todos los santos son geniales, pero uno tiene que saber discernir qué libro le puede servir más al alma en el momento que está viviendo, en la situación que está pasando, o un texto del Evangelio, o un libro doctrinal, o si la persona es muy intelectual, pues un libro más de formación. Si la persona es muy espiritual, un libro más espiritual. Si a la persona le gusta leer, un libro bueno, de contenido. A la persona no le gusta la lectura, libros sencillos, corticos. Diga, vea, le hace esta cartillita de Santos. No, yo empecé leyéndome unas cartillitas ahí, cortiticas. Esos libros, unos libros de Santos, no recuerdo ahorita la editorial, son libros corticos, uno se los lee, hasta en una semana se uno lee bastante, de vidas de santos, cortiticos. Recomendar libritos así, hay que mirar quién es la persona, el conocimiento de las personas es muy importante, pero entonces miren que hay que saber pedirle a Dios luz para poder recomendar lo que se necesita. Nos quita alguien como Dios. Nadie como Dios. Nos quitaron un pequeño pues como aporte que de pronto sería bueno tener en cuenta. Yo escuchaba pues el término de entrar descalzo, o sea, llegar descalzo como a ese territorio donde esa alma nos está dejando entrar, es entrar con mucho tacto, ¿cierto? Sí. Yo creo que es muy importante tener eso claro y de pronto no ir pues como a entrar bruscamente, porque son personas que se nos abren de una manera tal que muchas veces ni siquiera a la persona más cercana o a un familiar más cercano o a un sacerdote ni siquiera han contado cosas que son demasiado pues íntimas, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que es muy importante que todos tengamos muy claro eso para tener la suficiente respeto. Como le decía el Señor a Moisés, que se quitara las sandalias porque iba a entrar en un lugar sagrado, una tierra sagrada. Yo creo que es como más o menos, es algo pues que tenemos que tener en cuenta al momento de entrar en esos territorios donde
la persona nos está mostrando aspectos de su vida que son pues, bastante frágiles o bastante escondidos o que no conoce nadie. Ujú. Y por otro lado también lo que tú dices de la lectura, sí es fundamental, bueno, que es un reto pues para todos. Yo digo que obviamente pues porque uno digamos las ocupaciones del día a día es complicado, pero eso nos disciplina. Eh, y también, por ejemplo, cuando la persona no lee mucho, no sé si también puede uno tomar como recurso, digamos, la parte audiovisual, una charla, una película o algo así, ¿cierto? Que también le pueda servir, no poniéndolo pues por encima de algo escrito, sino que de pronto, de acuerdo al alma, de acuerdo a la necesidad, que también se pueda tener pues como otro recurso o un audiolibro, ¿no es cierto? Como otro recurso que de pronto también pueda facilitar y ser Sí, práctico y le pueda servir a esa persona. Era esos dos pequeños aportes, hermano. no, excelente, excelente, Camilito. Eh, Tenés toda la razón. Eh, la, a ver, cuando yo me refiero a la lectura, me refiero en varios sentidos para que vamos terminando. Uno, nosotros tenemos que poner tareas que ocupen a las personas, que no les permitan tener tiempo de ociosidad, que el tiempo, mucho o poco, y eso es importante conocerlo, que una persona tenga para la vida espiritual sea muy bien aprovechado, muy bien aprovechado. Una de las aspectos importantes para que una persona pueda perseverar en este camino es meterlo fuerte en lo espiritual, entonces invitarlo al grupo de oración, porque no estás yendo, la consagración, el taller, las actividades, todo esto forma, bueno, se quedó en la casa, te voy a pasar unos predicaciones, unos videitos, todo eso hace parte de esto que estamos hablando de lectura espiritual. Y los libros, ahora, la particularidad de los libros, creo que una vez se la escuchaba no sé a quién, si a Rodri o a Santi, decían algo muy interesante. Los libros tienen la propiedad de decirte la verdad, es un amigo que te dice la verdad y tú no te enojas con tu amigo. Hay amigos que te dicen la verdad y uno se enoja, vea claro, lo dice por juzgarme. Cuando un libro te dice la verdad, uno lo único que uno no tiene con quién pelear ahí, uno dice, sí, qué soberbia la mía, qué orgullo el mío, qué impureza, cuánto me falta, eh, no estoy enamorado verdaderamente de Dios, ¿entienden? Entonces, en esa medida, todos estos aspectos son muy importantes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, pero lo que tú dices es verdad. Ahora, una persona dice, yo no sé leer, hermano, videos, charlas. Lo importante es que esté metido en lo espiritual. Nosotros como acompañantes no lo hacemos todo. Y puede que una charla por allá le dio el concepto al que nosotros hemos llegado. Ahí también actúa Dios, viendo que somos pobres nosotros de conocimiento, de formación, de sabiduría, como Él es rico. Entonces manda un predicador, un grupo de oración, la consagración, un libro, una película de un santo, donde se dio el concepto que nosotros no fuimos capaces de darle a la persona. Esta herramienta es fundamental en el ser maestros de almas. Y bueno, maestros es una palabra muy grande. No quiero que la palabra se entienda como que somos muy grandes en esto, pues sí, somos los que sabemos de almas, sino que aclaro finalmente, maestro es el que enseña. Pues yo se los digo, yo soy profesor, mi profesión es el ser maestro. Y uno siendo maestro se da cuenta que tiene que formarse mucho para poder enseñar bien. Y que uno enseña cosas mínimas, que hay mucho más para aprender de lo que uno da. Entonces, tenemos que ser maestros en esa medida, de saber que sabemos muy poco, lo damos porque se necesita, pero que tenemos que formarnos más para poder ejercer mejor esta labor del acompañamiento. Los invito a que terminemos con una oración. Eso, por ahí pusieron una charla, así es que es, formándose. Entonces, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te entregamos a ti que eres el divino maestro, esta vocación de ayudar almas, de enseñar,
de instruir, de alimentarlas, Señor. Danos un deseo profundo de formarnos, de aprender de quienes saben, de autores sagrados, de la palabra de Dios en primer lugar, de la sana doctrina, de querer siempre tener hambre, Señor, de conocer de ti, de lo que tú has dejado en la iglesia para cada día ayudar mejor, con más sabiduría a las almas. Lo pedimos, Señor, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Madre que con seguridad nos enseña toda esta arte, porque ella lo sabe, porque ella lo conoce. Madre, llévanos a tu escuela de María, por eso es tan importante esta escuela de los lunes, para formarnos. Llévanos a tu escuela de María, que la vivamos siempre, para enseñarle a los demás. Cuando se dice María Valtorta que Judas Tadeo era primo de Jesús, que ellos aprendían la palabra de Dios, las escrituras, donde María, o sea, podríamos decir, Jesús y San Judas aprendieron la fe, la doctrina, en la escuela de María. Eso ha sido para nosotros el rosario. El rosario siempre nos ha señalado la doctrina, la lección divina, la palabra de Dios, los santos. Pedimos a la Virgen que sea nuestra maestra